Así que voy a hacer la intro para entonces comenzar. ¿Qué tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con el profesor José Álvaro. Él es catedrático de Historia de la Universidad de Panamá. El tema a tratar será la invasión de Estados Unidos a Panamá. ¿Cómo debe recordarse? ¿Qué lugar ocupa en nuestra historia? ¿Y cómo deben recordarla las futuras generaciones o las presentes generaciones? Profesor José Álvaro, para comenzar, ¿cómo debe recordarse la invasión de Estados Unidos a Panamá? Buenas y bienvenido. Gracias, Carol, por la oportunidad y al Panamá América que nos brindan para compartir algunos elementos de un suceso que todavía marca huellas indelebles en lo que es la historiografía panameña. La invasión a Panamá debe recordarse como un hecho lamentable, un hecho de lesa humanidad a un país que por sus proporciones de territorio y su misma situación bélica no tenía una capacidad de amenaza a ningún estado del mundo. Y Panamá, desde su nacimiento hasta hoy, se ha enmarcado dentro del concepto de ser el cruce de los mares y centro de encuentro de los diversos sectores culturales, económicos y políticos. Entonces creo que en ese sentido fue un trago amargo que todavía no ha sido superado por quienes fueron las principales víctimas de este hecho y que las generaciones futuras deben entender que un proceso de cualquier naturaleza no se resuelve a través del uso de la fuerza y menos de las armas que destruyen un territorio y destruyen vida y dejan heridas permanentes a los que pierden a sus seres más queridos. Profesor, el objetivo de la denominada Operación Causa Justa era sacar a Manuel Antonio Noriega, pero ¿considera usted que se pudo haber hecho de otra forma esta invasión sin que el saldo fuera la pérdida de tantas vidas humanas? Yo creo que el argumento de Yuscao de eliminar a dos cosas, no el general Noriega solo, restablecer la democracia, erradicar el narcotráfico, fueron los elementos que se utilizó para la invasión. Pero en ninguna parte del orden mundial se justifica que para supuestamente eliminar a un hombre o una mujer se tenga que utilizar tal nivel de letalidad. Si Noriega era el objetivo, yo me voy a retrotraer al 3 de octubre de ese mismo año. El 3 de octubre hubo una intentona golpista que estuvo coordinado con los Estados Unidos y el elemento central era entregarle al general Noriega, hecho que coordinó el entonces mayor Licona. El hecho se dio. Los helicópteros Apache sobrevolaron el cuartel central. Sin embargo, por razones de lo que yo llamaría falta de pericia y táctica política militar, los que intentaron dar el golpe se fracturan entre lo que era el mayor Giroldi, el capitán Tejada, el capitán Murillo, por un lado, y por otro, el grupo que debía apoyarlo, como era el mayor Orlechea del batallón 2000, al momento de su llegada al cuartel central, rompe el pacto y establece la alianza con el general Noriega. Pero ese era el mejor momento, que Noriega prisionero en el cuartel central, que si hubiera sido el objetivo, no hubieran podido capturar. Pero lo que se demuestra con claridad que el objetivo no era el general Noriega. El objetivo central era la destrucción de la fuerza de defensa como punto elemental
para posteriormente, en el año 1999, sacar ese as de la manga y no devolver el canal de Panamá bajo el argumento que no había una estructura militar que garantizara lo que no se puede garantizar, que es la defensa militar del canal. El canal solamente lo puede defender la paz y la convivencia de las naciones, pero el canal como está es indefendible. Pero el punto central es que Just Cause, los argumentos se vinieron al piso, y en un documental que hicieron desde los Estados Unidos que se llama Causa Justa, ahí demuestra los elementos de la realidad. Y otro de los dos factores fundamentales que quedan al descubierto es que se va Noriega, pero el concepto fundamental, que era el otro punto, el narcotráfico, si buscamos cifras, el narcotráfico en Panamá y su estela ha dejado más daño después de 1989 hasta nuestros días. El desarrollo de crímenes horrendos en la sociedad panameña que antes no se veía y son hoy el pan de cada día. Son factores que nos demuestran que evidentemente no es otro elemento. Y el tercero es que la democratización del país, con el correr de los años, hemos visto algunos elementos. Hemos visto que ha aumentado el factor corrupción, hay más desconfianza de la población, no hay una confianza en lo que es los sectores políticos del país, y que hoy en día no hay credibilidad de la sociedad panameña en quien dirige el erario público. Profesor, ¿cómo eran las relaciones de Panamá y Estados Unidos los meses y años previos a la invasión? Bueno, aquí tenemos que partir de otro elemento. Hasta un hecho que el general Noriega se negó, entran en contradicciones algunas agencias de los Estados Unidos con el propio general Noriega. Y me voy a referir a el llamado escándalo Irán-Contra. ¿Qué fue el escándalo Irán-Contra? Dirigido por Oliver North. Es que un supuesto embarque de dinero y de armas debían llegar a manos de los contras en Nicaragua y pasar por Panamá, el llamado Piavesta. Ese elemento y ese factor que tenía como puente Panamá, el general Noriega no acepta ese factor. Ese elemento de utilizar Panamá como punto catapulta para invadir a Nicaragua por los Estados Unidos y fortalecer lo que se llamaban los contras, fue el elemento de contradicción con algunas agencias de los Estados Unidos y el general Noriega, y de ahí en adelante viene el factor fundamental de la ruptura de la gente de la CIA, Manuel Antonio Noriega, con su jefe inmediato en el caso de la CIA. Y ese fue el factor fundamental de la ruptura. No el caso de Panamá, no la democracia en Panamá, no la suerte de los panameños, sino el interés que tenían los Estados Unidos, y al ver que su pieza fundamental en el área, como era Manuel Antonio Noriega, rompe ese acuerdo, entonces ya Noriega no era visto como hombre de confianza para los planes y proyectos de los Estados Unidos en África. Profesor, hablando de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, ¿considera usted que se enseña suficiente en las escuelas acerca de estos temas? Bueno, yo no quisiera decirte que solamente es el problema de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Nosotros tenemos que hacer un alto y reestructurar todo el sistema educativo. Y si la asignatura de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos es un elemento de esa gran reestructuración de lo que debe ser un plan, un proyecto de educación con mira a un desarrollo de país, ¿no? Y que ese proyecto, cuando converso con algunos miembros del engranaje gubernamental, se lo he dicho,
primero tenemos que desarrollar la visión de país y en ese marco desarrollar el proyecto de educación que permita encauzar lo que debe ser el país. El sistema educativo en su conjunto está en crisis, no solamente la asignatura, porque la asignatura de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos tiene diversas vertientes. No solamente se veía en ella, sino a través de la literatura, a través de la música, a través del arte. Quienes ya tenemos 50 o más, estamos llegando a la década del 60, en los colegios nosotros teníamos, en español no se podía transar con algunas poesías y novelas importantes. La poesía del Cerro Ancón, la poesía Patria, la poesía Canto a la Bandera, cuartos, obras literarias como Luna Verde, Gamboa Ardán, Flor de Banana, una serie de literatura que junto al quehacer de la parte histórica iban dándole una visión, una formación integral, cultural, del ser panameño y el ser literario, ¿no? Las novelas como Doña Bárbara, Edipo Rey, un marco cultural que iba prendiendo esa llama de el ser crítico en la sociedad que hoy no tenemos. O sea, el factor para mí no solamente la asignatura, sino todo es el engranaje de formación integral del ser, en lo que llamó Isaías García Ponce el ser panameño, o que recuerde y cauce Soler en la obra Forma Ideológica de la Nación Panameña. Son hoy, bajo el concepto de la tecnología, que no estoy en contra, se habla que hay que formar a los jóvenes en la tecnología y demás. No, el joven hay que formarlo de manera integral, teniendo un valor cultural, un valor general, la música, el arte. Si vemos hoy la juventud, nos damos cuenta que lastimosamente la música que proyecta y se desarrolla no lleva ni un mensaje, no llega ni un aporte, pero la juventud de las décadas pasadas tenía una visión de lo que era la música como arte, algo de recreación. Vemos diversos géneros de la música y que hoy no están. Nosotros escuchábamos jazz, la trova, la balada, pero había una visión integral del ser martiano, de ser culto para ser libre, pero eso se ha venido corroyendo, pero tiene una realidad. Entre menos culto el ser humano, más fácil es dominarlo. Profesor, hablando de las víctimas, ¿considera usted que se les ha dado la respuesta que ellos merecen? Bueno, las víctimas ya son víctimas. Ajá, los familiares. El problema es que el caso de los familiares vienen reclamando no solamente un problema crematístico de dinero, sino el reconocimiento y el darle el sitio adecuado a aquellos que ofrendaron su vida enfrentando la invasión, pero otros que fallecieron producto víctimas, estando en su casa o transitando por nuestra avenida, fueron alcanzados por proyectiles que no buscaban. Entonces, ese factor debe ser revisado y por ende debemos mantener ese concepto de un gran monumento hacia todas las víctimas del país. En el 2001 se da la explosión de las Torres Gemelas. Y en todo evento, y yo pondero eso, que ahí en los Estados Unidos hay un reconocimiento a los mártires de las Torres Gemelas, porque también fueron mártires, porque no fueron responsables de las diferencias políticas, pero ahí no pagaron lo que forman parte de ese proceso de confrontación, sino fueron gente inocente como en Panamá. Pero hay una veneración, hay un reconocimiento, ¿verdad? Igual que hacen los hebreos,
que no olvidan lo que es el holocausto nazi que masacró a más de 60 millones de personas y un grupo importante de hebreos. Y son lo que yo admiro de esos pueblos que reconocen, igual que Hiroshima, Japón no olvida lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. Eso quiere decir que los pueblos que no olvidan esas realidades son los pueblos más prósperos del mundo. Pero en Panamá nos están llevando a ese olvido mental con el objetivo de no tener la memoria histórica que pueda ir dándole paso a la reafirmación del Estado-Nación. Finalmente, profesor, ¿considera usted que se le da la importancia al 20 de diciembre o pasa como un día normal? Lastimosamente, la invasión coincide con se da un mes y cercana a lo que yo llamo la actividad comercial más grande del país, del mundo. Yo creo que por eso la planificaron para esa fecha. El pecado que no debe ser del 20 de diciembre que se antepone los intereses del gran comercio versus el interés de la conciencia nacional. Y ese factor es lo que ha llevado al pugilato que ya se declaró Día de Duelo Nacional, pero laborable. Yo no tendría ningún problema que fuera Día Nacional Laborable. El problema es que no se le ha dado la preeminencia que debe de darse una fecha y eso va de la mano de lo que señalaba hace un momento. Le voy a poner un ejemplo simple. No es el mes, tampoco es cómo se rompió el dique de la conciencia nacional y de la cultura. Panamá, en 1947, un 22 de diciembre, a 3 días de la Navidad, este pueblo fue capaz de olvidar cualquier tipo de celebración. Y al unísono marchó un 22 de diciembre a la Asamblea de Diputados, que en ese entonces estaba en donde hoy funciona el Ministerio de Gobierno, a la Asamblea, a exigir la no aprobación del convenio Filón-Hines. Y la multitud que acompañó esa marcha, y sobre todo las mujeres, aquí a veces somos desconocedores de ese papel que ha jugado la mujer, porque hablamos siempre de los hombres, y eso es correcto, las mujeres, y el gran discurso de la doctora Carmen Miró, un día antes, y las mujeres valerosas, que no se mencionan, mencionamos siempre a los hombres, pero ahí estuvo Telma King, estuvo Carmen Miró, Nidia Cardoso, una playa de mujeres que a veces no aparecen, pero fueron baluartes, igual que los hombres. Pero siempre hablamos de los hombres, una sociedad machista que no quiere reconocer el valor de la mujer. Fueron protagonistas de ese gran proceso y un 22 de diciembre la Asamblea no tuvo otro camino que de rechazar el convenio Filón-Hines por 51 votos a 0. Eso quiere decir que cuando se forma estructuralmente la conciencia de los pueblos, no hay fecha por delante que impida ese desarrollo. Y hacia allá tenemos que volver a vivir y a beber de nuestro pasado para construir el futuro. Este ha sido el profesor José Álvaro para el diario Panamá América.